Hola, hola. Si estás aquí es porque te encantan las plantas tanto como a mí. Entonces, déjame darte la bienvenida a Aventura Plantástica, donde hablaremos de jardinería, huertos, cuidados, tips y todo lo relacionado a las plantas que tanto amamos. Hola, bienvenidos al episodio de hoy. La verdad es que el tema no lo tenía ni mapeado, ni programado, ni nada, pero me parece que hemos sido muchas las personas que de alguna u otra manera hemos terminado con una o algunas plantitas nuevas en casa por fiestas, ya sea que nos las regalaron por Navidad, el amigo secreto, fue regalo corporativo por parte de la empresa en la que trabajan o fueron autorregalos, como en mi caso, ¿no? Yo por mi cumpleaños, que fue hace una semana, me regalé un montón de plantas, también por Navidad, y también me regalaron por Navidad. Entonces, sí, parece que esta Navidad regalar plantas ha sido un boom, y eso me parece hermoso. Pero, también me han escrito algunas amigas porque les regalaron suculentas, terrarios, a una le regalaron una orquídea, a otra le regalaron una monstera enorme, hermosa. Y en serio me morí de la emoción cuando me contaron esto, porque regalar plantas me parece un detalle muy hermoso, pero obviamente si no tienes muchas plantas o si es tu primera planta regalada o comprada, puede entrar cierto miedo. Entonces empiezas a preguntarte, ¿ahora qué hago? ¿Cada cuánto la riego? ¿Dónde la pongo? Incluso una amiga estaba tan preocupada que me dijo que mejor se la daba a su mamá para que la cuide y ya yo tuve que calmarla, explicarle, le dije que me mantenga al tanto para ayudarla con su planta y ya como que se calmó un poco y ya está. Por eso me desperté pensando en eso y decidí que de todas maneras hoy iba a hacer este episodio para explicarles cómo cuidar sus plantitas y dejarles una lista de cosas que deben hacer y que no deben hacer con sus plantas nuevas. Así que bueno, luego de tremenda introducción, ¿no? Empezamos. Primero, quiero aclararles que hay mil tipos de plantas y bueno, los tips que les voy a dar son algo genéricos, aplican para todas o casi todas plantas de interior, pero si por ahí tienen una planta específica con la que no saben qué hacer, o cómo cuidarla, ya saben que pueden escribirme al Instagram, estoy como Aventura Plantástica, me mandan una fotito, me cuentan y veo si puedo ayudarlos o en todo caso los derivo con alguien que sepa del tema. Otro punto que también quiero aclarar es que todos esos tips que les voy a dar son en base a mi experiencia y en base a las cositas que he ido aprendiendo y aplicando cuando tengo una planta nueva. Todos esos tips me han funcionado a la perfección y en verdad son súper sencillos, no necesitan nada del otro mundo, es simplemente dejar de hacer cosas. Entonces, dicho todo esto, empezamos. El primer error es no elegir bien el lugar donde vamos a colocar a la planta. Sí, ese es uno de los errores más comunes y pasa porque a veces tenemos plantas de exteriores que las queremos poner al interior porque se ven lindas y todo, y también ocurre al revés. Tenemos plantas de interior que ponemos en los exteriores o porque no sabemos o porque somos tercos. Mi recomendación aquí es que antes de comprar una planta, sepamos bien dónde queremos ponerla. Y tenemos que estar seguros, obviamente, de que ese lugar va a cubrir los requerimientos de luz que necesita la planta que vamos a elegir. La idea siempre es que primero sepamos dónde queremos poner la planta y en base a las condiciones de ese lugar podamos elegir una. No al revés, porque si lo hacemos al revés, nuestras probabilidades de vida de nuestra plantita van a disminuir un montón. Por ejemplo, si yo sé que en mi casa no hay mucha luz y tengo eso en cuenta al momento de ir al vivero, voy a poder decir a la persona que vende, bueno, necesito plantas que toleren poca luz. Ellos nos van a dar opciones y voy a saber que me llevo a casa una aglonema o una sansevieria que no necesitan estar en lugares súper iluminados, así que les va a ir bien. Pero, ¿qué pasa si no hacemos eso? Por las puras compramos la planta porque se murió. Por eso es importante siempre saber dónde queremos poner nuestra planta y en base a las condiciones elegir una especie. Entonces, más o menos esa es la noción que debemos tener al momento de comprar plantas. Pero, ¿qué pasa si no estás comprando una planta? ¿Qué pasa si te la regalan y no tienes ni idea de qué especie es, ni dónde ponerla y todo eso? Bueno, en este caso simplemente, una vez que hayamos recibido la plantita, lo único que nos queda por hacer es encontrar un lugar con la luz adecuada para nuestra planta. Y sí, en el tema de la luz no hay como que una recomendación exacta, no hay una fórmula científica que te diga tanta luz en tal lugar. No, la verdad es que la cantidad de la luz va a depender mucho de la especie de la planta, de la estación del año, del tamaño de la planta. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es simplemente preguntar qué plantita es, averiguar un poquito más. Y bueno, generalmente las tiendas que venden plantas para regalitos ya les ponen un cartelito con el nombre y cuidados básicos y cositas así.
Y nada, generalmente si es una planta tropical con hojas muy grandes como una monstera o un espatofilo, la puedo poner cerca a una ventana grande con buena iluminación. Si es un cactus o una suculenta, la iluminación tiene que ser más fuerte porque, bueno, son plantas del desierto, les gusta más sol. Si es una orquídea, que es una planta más delicada, sí sería bueno que sea un lugar más cuidado del sol directo, que esté iluminado, sí, porque florea, pero que no le dé sol directo y cuidarla bastante también de las corrientes de aire. Entonces, si la vas a poner en una ventana de un pasadizo, tu pobre orquídea se va a morir. Es importante tener en cuenta esto. Generalmente todas las plantas tropicales o que son de la selva crecen bajo copas de árboles, entonces la idea es más o menos recrear su hábitat natural. No vas a poner una planta tropical al sol porque se va a quemar. Estas son plantas que viven debajo de la copa de los árboles, entonces sí tienen luz, pero en semisombra. Entonces hay que tratar de recrear ese entorno, más o menos imaginarnos el lugar en el que vive la planta y tratar de hacerlo, tratar de recrearlo en la medida de lo posible. El error número dos que cometemos con las plantas nuevas es no revisarlas. Es importantísimo revisar las plantas. Esto es un error clásico, clásico, y yo también lo he cometido muchas veces. Pasa que llega la planta nueva y obviamente me emociono y quiero ponerla en un lugar lindo para que se luzca y todo, y me olvido de revisarla. Por favor, siempre revisemos las plantas, cómo están las hojas, por todos los lados posibles, revisar súper bien el tallo, que es la parte más importante de la plantita. Si se puede, ver cómo están las raíces, de pasadita revisar el sustrato, la tierra en la que vienen, ver cómo está. O sea, todo esto es súper importante porque las plantas vienen de tiendas o de viveros donde hay muchas, muchas, muchísimas plantas. Y donde hay muchas plantas, también hay muchas plagas. Entonces puede que alguna de ellas haya colado en la plantita que acabamos de adquirir. Si vemos que en el tallo hay como algodoncito blanco, nuestra planta tiene cochinilla. Si vemos que nuestras hojitas tienen como un polvito blanco encima o manchitas negras o amarillas, la planta tiene honguitos. Si vemos que nuestras raíces tienen como bultos que no son normales en las raíces, tenemos nematodos. Si vemos que en la parte de abajo de la maceta en la que vino nuestra plantita nueva hay hormigas, lo más probable es que tenga pulgones. Así como estas enfermedades, estas son las más comunes. Estas son como que las plaguitas más comunes, pero sí hay que ser bastante detallistas al observar cuando llega nuestra planta. Entonces, si ya sabemos que nuestra planta tiene alguna de estas cosas, vamos a poder actuar de manera oportuna para recuperarla, para salvarla y para que no sea grave y no contagie a las demás, obviamente. Otra cosa, si estás revisando tu plantita y ves que tiene hojitas por ahí que están chancaditas, medias rotitas, así como que como si las hubieran rasgado, no te asustes, o sea, no es ningún problema de la planta, es solo que puede haber sufrido en el viaje, al estar en la cajita o en la bolsa puede que se haya golpeado o se haya cortado o algo. No te asustes, no es nada grave. La solución es, si quieres, puedes sacar la hojita para mejorar el aspecto de tu planta, pero, o sea, lo más importante aquí es revisar el sustrato y revisar que tu planta no tenga bichitos. Ahora, de la mano de este error viene el siguiente, que es no ponerlas en cuarentena. Eso también me ha pasado muchas veces. Planta que compraba, planta que la ponía con las demás al toque porque la emoción y quería tomarle foto. ¿Y qué pasaba? Que a los días, misteriosamente, una plaga nueva se disparaba en todas mis plantas y era un estrés horrible, en serio. Entonces lo que hago ahora es, ni bien compro una planta, la reviso minuciosamente y detecte un bichito o una plaguita o no, la aíslo un tiempo y la separo de las demás para ver si aparecen bichitos, no sé, para que esté solita, aislada y no me contagie a las demás de cualquier cosa que pueda tener. Una vez que ya la revisé después de unos días y veo que no tiene nada, todo está bien, ya recién puedo unirla con las demás. Pero sí es importante que hagamos esto, que aprendamos a tener paciencia y a aislar nuestra planta nueva una vez que llegue, sobre todo si es envío internacional, sobre todo si viene de la selva, igual si es de vivero también, porque las plagas están en todos lados,
Es más, puede que estemos revisando nuestra planta ni bien llega y no encontramos nada y la juntamos con las demás, pero a veces las plagas o los bichitos se esconden. Hay bichitos que solo salen de noche, hay bichitos que se esconden muy bien en la tierra, entonces siempre es mejor prevenir. O sea, la plantita una semanita separada de las demás no le va a hacer nada. Otra cosa que puedes hacer mientras tus plantitas están en cuarentena es, si quieres o si tienes, puedes aplicarle aceite de neem con jabón potásico de forma preventiva, por si tuvieran algún bichito, terminar de matarlos y listo. El error número 4 es saltarnos la temporada de aclimatación de la planta. Tenemos que aprender a dejar que nuestras plantas nuevas se aclimaten, vengan de donde vengan, vengan así, vengan de la tienda de la esquina, del vivero, de la selva, de otro país. Siempre acostumbrémonos a aclimatar a nuestras plantas. Si la planta es de una tienda cercana a nuestra casa, pues el periodo de aclimatación será muchísimo menor, obviamente, porque está en un entorno cercano y las condiciones pueden ser similares. Si la planta viene de un vivero, tenemos que tener en cuenta que ha estado bajo ciertas condiciones específicas. Por ejemplo, la mayoría de viveros o mercados de flores aquí son lugares techados y con techitos semisombra o con malla rachel. Entonces, si yo compro un cactus de un vivero techado y lo pongo directamente en mi azotea, por más que el cactus sea una planta de sol, hay que notar que ha vivido en semisombra. Entonces, sería bueno que la dejemos un tiempo en nuestra casa al interior en semisombra y luego ya la expongamos al sol. Por eso es importante la aclimatación. Entonces, ¿qué hago yo con mis plantas? Ni bien compro una planta, las reviso, les aplico aceite de neem, las separo de las demás y bueno, yo tengo varias plantas, así que ya tengo como que un lugar designado donde llegan las plantitas nuevas a hacer su cuarentena. Ahí las dejo. Este lugar no es así en la esquina de la azotea ni nada, es un espacio al interior de casa con semisombra, ya adaptado para que las plantitas lleguen. Tengo unos plastiquitos que generan este efecto invernadero en las plantas que vienen de la selva. Entonces, sí, es tratar de recrear el clima de donde han venido. Por ejemplo, si vienen plantitas de la selva y aquí es invierno, sí, necesito el invernadero y todo. Si son plantas de la selva y las traigo en verano, la verdad es que no les va a chocar mucho, un poquito puede ser la humedad, pero eso, ¿no? Respetar mucho el periodo de aclimatación. El error número 5 que cometemos con nuestras plantas nuevas es trasplantarlas al toque. Este error es súper común, a mí también me ha pasado mil veces. Llega la planta y al segundo quiero trasplantarla y la verdad es que me he dado cuenta que le estresa muchísimo más. Yo entiendo que a veces la planta llega de viveros con sustratos muy pobres y sí, eventualmente hay que cambiarlos, pero no al momento en el que llega, porque la planta ya está pasando por el estrés del transporte, por la aclimatación. Si para colmo le cambiamos de tierra, la planta se va a volver a estresar y entonces va a estar más propensa a agarrar honguitos o que se enferme, que se nos muera y por las puras. Tomémonos este proceso con calma, dejemos que nuestras plantas se acostumbren y aprendamos a ser pacientes. El tip número 6 es, no hay que fertilizarlas cuando recién lleguen. De hecho, a mí nunca se me había ocurrido fertilizar una planta ni bien llegara, pero estaba hablando con mi amiga de la monstera y le dije que se espere como que 1 o 2 semanas si quería para hacer el trasplante oficial de su plantita a su nueva maceta. Y bueno, le comenté que a veces los sustratos de los viveros eran un poco pobres, a lo que ella me respondió que bueno, mientras la trasplantaba, la iba a fertilizar para que el sustrato del vivero se enriqueciera un poquito. Y no, o sea, le dije que no lo haga, que pare, que también la va a estresar, incluso la podría quemar. No, la planta no te va a aguantar ahí un año, pero unos días la verdad es que no le va a pasar nada. Yo personalmente preferiría no hacerlo hasta el trasplante con una buena tierra que tenga nutrientes, todo junto. El error número 7 que cometemos es regar nuestra plantita nueva. Sí, cada vez que una planta llega a nuestra casa, así por inercia se nos ocurre regarlas. Y no, la verdad es que las plantitas en los viveros están muy bien cuidadas. En las tiendas de plantas, en las plant shop también están súper bien cuidadas. Hay gente que las riega, que las abona, gente que permanentemente las está fumigando. Entonces, no tendríamos por qué regarlas. Las veces que yo he comprado por internet o en viveros ya me las dan regadas, la tierra está húmeda. Entonces, si sí o sí quieres regar,
Ya sabes, metes el dedo a la tierra, si ves que la tierra está seca, la riegas, si ves que la tierra está húmeda y se pega a tu dedo, o sea, no, déjala secar tranquilamente, a tu plantita no le va a pasar nada si no la riegas 2, 3 días, todo bien. Recordemos, esto se lo voy a repetir siempre, es mejor regar poquito a poquito nuestra planta que excedernos en el riego y ahogarla, porque siempre es más fácil salvar a una planta que se está secando que salvar a una planta que se está pudriendo. Depende mucho de la maceta en la que esté la planta. Si está en maceta de cerámica, rieguen poquitísimo. Si está en maceta de arcilla, pueden regar un poquito más porque la arcilla va a chupar el excedente de agua, pero siempre hay que tratar de no excedernos. Y pasa que nunca subes a tu techo, sigues con tu vida y a las 2 semanas recién te acuerdas de tu pobre planta y cuando vas a verla ya está quemada, ya está seca, está amarilla, ya fue. Además que cuando uno recién empieza a tener plantas, no estás acostumbrado a la rutina y sí, solemos creer que la planta solo necesita agua y no, definitivamente no es así, necesita un poquito de luz, un poquito de nutrientes, también hay cariñito, entonces cuando tenemos una planta nueva, sobre todo si es nuestra primera o una de nuestras primeras plantas, tengámoslas en un lugar visible por donde estemos pasando al menos una vez al día, un lugar iluminado, un lugar que cumpla con las condiciones, pero que sea un lugar para que siempre pasemos. Puede ser la cocina, puede ser cerca del balcón, en el escritorio, no sé, donde quieran, pero donde puedas verla, porque te vas a dar cuenta cómo está, te vas a dar cuenta si está mejorando o si, o si hay algo mal. Si ves que las hojas de la nada empiezan a caerse, puede ser que haya una plaga. Si ves que la planta te bota un brote nuevo es porque le ha gustado ese lugar. Entonces es importante siempre verlas. Sí, hay que estar pendientes. El error número 9 es no informarte sobre tu planta. Sí, ese es uno de los errores más grandes. Tenemos que conocer a la planta que tenemos porque es básico. La planta no habla, la planta no se mueve, la planta depende totalmente de nosotros. Tampoco digo que se conviertan en enciclopedias andantes de plantas, pero al menos sepan el nombre, si es de sol, si es de sombra. Traten de conectar con su planta y entender su lenguaje, ¿no? Si ven que las hojas están caídas, es por algo, o mucha agua, o no le gustó el lugar, o mucha luz. Y ya si les da muchísima flojera investigar, o sea, al menos sépanse el nombre de su planta o guarden la tarjetita con la que vino, en la que dice qué planta es. Y eso les va a simplificar un montón la vida cuando quieran preguntar en algún vivero, en alguna tienda o alguna persona, oye, mi planta está así, ¿qué pasa? Así que ya saben, siempre infórmense de sus plantas, sepan de qué clima son, de dónde vienen y al menos el nombre para que puedan encontrar más información sobre ellas, obviamente. Y el error número 10 es no cambiarlas de sustrato. Y sí, a veces uno deja la planta en la maceta y en el sustrato en el que vino por muchísimo tiempo y la planta no prospera, entonces sí tenemos que estar pendientes. Ojo, no se confundan con que hace un rato les dije que no le cambien el sustrato inmediatamente cuando tengan a la planta. O sea, una vez que tienes tu plantita en tu casa, la dejas ser. La dejas en paz, no la tocas, no la miras, la dejas tal cual. Y una vez que se aclimató, ya recién puedes cambiarle de sustrato a uno bueno, a uno con nutrientes y con todos los alimentos que tu planta necesita para estar súper bien. Ahora, si es de una tienda que ustedes ya conocen que el sustrato es bueno, pueden dejarla. Pero no se olviden que nuestras plantitas tenemos que abonarlas 1 o 2 veces al año, una como mínimo y sobre todo en primavera. Así que bueno, también tengo un capítulo por ahí que hice de sustratos, creo, para que sepan más o menos cómo armar la tierra de sus plantitas y en Instagram también hay un par de videos de eso. Entonces, si ya han llegado hasta aquí, se habrán dado cuenta de que lo único que tienen que hacer con sus plantas es dejarlas en paz. O sea, no hay que regarlas, no hay que cambiarles de tierra, no hay que estarlas moviendo, no hay que fertilizarlas, no hay que cambiarlas de maceta, nada. Simplemente llegan, las ubican en un lugar con buena luz, que les guste, que no entre sol directo, un lugar fresquito y listo. Las dejan ahí un par de semanas, que se aclimaten de pasaditas en su cuarentena y ya está. Y si se preguntan qué pueden ir haciendo mientras pasa esta semana de aclimatación, pues bueno, en esta semana pueden comprar su sustrato, pueden averiguar más información sobre sus plantitas, por ahí pueden sacarle un esquejito si quieren, pero solo uno para que tampoco la poden por completo. Pueden comprar una maceta bonita para ponerla, pueden comprar herramientas, entonces pueden ir preparando todo lo que van a necesitar. Así que nada, esos son los 10 errores más comunes y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.